disculpa. Muy buenas tardes, noches a todos. Les doy las gracias por estar aquí. Vamos a iniciar la segunda sesión del día. Anteriormente estuvimos con un preparador físico, ahora vamos a estar con una nutrióloga. Ella es Dana Méndez. Dana es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, además de que tiene una maestría en Nutrición Deportiva. Así es, Así es. sí. Entonces, ella pues radica en Ciudad de México en este momento, entonces, donde hay más nivel en el país. Y pues, yo creo que, Dana, te dejo, hay que hablar con toda la gente. Cualquier cosa, pues estamos aquí a tus órdenes. Muchas gracias. Pues así es, soy licenciada en nutrición y maestra en nutrición deportiva y bueno, actualmente me dedico a trabajar con jugadores de fútbol americano. Y bueno, vamos a iniciar con el tema que es prácticamente la hidratación, la clave del atleta. De la teoría a la práctica en el fútbol americano, justamente antes de iniciar la sesión estábamos platicando acerca de ciertas cosas que a veces, pues en la teoría pueden ser muy bonitas, pero ya poner la práctica puede ser un poco complicado. Entonces vamos a ver un poquito, aquí está. Me gusta iniciar con esta imagen porque de alguna manera engloba todos los puntos o factores que pueden afectar el rendimiento deportivo. Aquí, por ejemplo, en la producción de energía, que vamos a ver, es un poco más fisiológico. Vemos en la función del sistema nervioso central, que puede ser ya lo psicológico. Vemos incluso las habilidades y fuerzas que justamente el ponente anterior habló acerca de esos tipos de fibras musculares, el ejercitar y educar, diría un maestro, educar este tipo de capacidades motoras. El medio ambiente, por ejemplo, cuando se va a realizar actividad física o en este caso el deporte en calor, en humedad, pues todo eso, incluso la alimentación. Pero algo muy importante es acerca de la ingesta o justamente el consumo de líquido o de agua corporal que también puede afectar el rendimiento deportivo. Y bueno, también puede beneficiar, afectar y justamente si sabemos controlarlo, pues va a beneficiar también, ¿no? En el caso de la nutrición, pues nosotros ya trabajando ya algo más específico a comparación de la diapositiva anterior, en el caso de un nutriólogo, lo que nosotros trabajamos es justamente el ABCD de la nutrición. Si nos vamos hasta el lado de la dietética o hacia el lado de la dieta, podemos trabajar lo que es la ingesta de energía, pero también el estado de hidratación. Son dos cosas que se deben planificar justamente también en consulta. ¿Por qué? Porque en el estado de hidratación, nosotros en campo podemos realizar lo que llamamos tasa de sudoración, que de alguna manera lo vamos a ver un poquito más adelante, y es para poder determinar cuánta líquido debe de reponer el deportista acorde a lo que sude. Y esto, por supuesto, va a ser distinto entre deportista y deportista. ¿Por qué? Porque hay deportistas que sudan un poco más de sodio, hay deportistas que se llaman sudores salados, hay deportistas que sudan un poco menos. Entonces, esta tasa de sudoración de alguna manera nos permite justamente determinar cuánto líquido debemos reponer. Que bueno, nos vamos a ir específicamente, ya hablamos de lo general, nos vamos específicamente a ese punto que es la dietética y hablar sobre la hidratación. Algunos mitos que suelen mencionarme es, por ejemplo, el sudar te ayuda a bajar de peso, te ayuda a bajar grasa. Entonces ahí vamos a ver qué es realmente lo que estás bajando, si estás bajando líquido o estás disminuyendo grasa. No tomes bebidas altas en sodio porque tienen retienes líquidos, esas son las cosas que mencionan. Solo el agua hidrata, toma 8 vasos con agua al día, son suficientes. Entonces, todos estos se puede decir que son algunos mitos que vamos a ir poco a poco, conforme la presentación, pues vamos a ir desglosando, ¿no? También otras dudas que llegan a tener es, por ejemplo, ¿cómo afecta la deshidratación mi rendimiento? ¿Debo tomar bebida deportiva o solamente agua? ¿Cuánto debo tomar de agua o bebida deportiva al día? Entonces, son algunas de las preguntas que esta presentación pretende responder. Y bueno, en el caso del agua, es el componente más abundante en el cuerpo.
Aquí algo muy chistoso porque dice de 45 a 70% aproximadamente es el componente en el cuerpo, pero esta variación, ¿por qué puede ser? Esta variación lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva y tiene que ver incluso con la composición corporal. Solamente para definir qué es la composición corporal es, de alguna manera, nuestro cuerpo acorde a su peso, cuánto le corresponde a grasa, cuánto le corresponde a masa muscular, cuánto le corresponde a hueso y cuánto le corresponde incluso a órganos, piel, cabello. Entonces, todo eso, la suma de todos esos componentes prácticamente nos da el peso. Entonces, ¿cómo lo que nosotros hacemos es enfocarnos principalmente en lo que es el porcentaje de grasa y la masa muscular, ¿ok? Entonces, con respecto al líquido, con respecto al agua, nos va a ayudar a regular la temperatura corporal, elimina los desechos del cuerpo, transporta los nutrientes a través, vaya, la sangre, va a transportar todos los nutrientes al cuerpo, pero también va a lubricar articulaciones. Entonces, para que vean qué tan importante es estar bien hidratados. Y justo vamos a ver también una diapositiva siguiente, cuáles son algunas de las reacciones cuando nos deshidratamos, cómo nos puede afectar incluso fisiológicamente. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen son dos muestras. Es una réplica de grasa de 500 gramos y es una réplica de masa muscular también de 500 gramos. Si nos damos cuenta, en el caso de la masa grasa, tiende a ser un poco más de volumen a comparación de la masa muscular, a pesar de que las dos pesan lo mismo. Entonces, estas las utilizo mucho justo en el consultorio para explicar a los chicos qué diferencia hay entre una y otra. Entonces, pero hablando específicamente del agua, aquí por ejemplo vemos que la masa muscular puede llegar a tener o componerse hasta de 70 a 75% de agua, a comparación de la grasa que solamente va a componerse de un aproximado de 10%. Entonces, regresamos a la diapositiva anterior donde dice que el agua es el componente más abundante en el cuerpo y puede ser hasta de 45 a 75%, entonces algo que va a determinar incluso la hidratación en el cuerpo es cuánto porcentaje de grasa tiene esa persona. Por eso es muy importante poder determinar este porcentaje, ¿no? Y, por ejemplo, ahí dice abajo, dice, por lo tanto, el contenido de grasa en el cuerpo determina en gran parte el contenido normal del agua. Abajo les estoy poniendo alguna bibliografía, creo que sí se alcanza a apreciar. Por si alguien quiere un poco más de información, en esos libros pueden ustedes buscar esa bibliografía y poder ahondar más en el tema. Aquí, por ejemplo, en el caso de la etapa de la vida, e incluso si eres hombre o mujer, también incluso lo que habíamos visto del porcentaje de grasa, pueden ser algunos factores que pueden determinar el porcentaje de agua corporal. No como tal es que todos tenemos el mismo porcentaje, sino puede variar a los factores que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, con respecto a lo que sucede en el cuerpo es que nosotros tenemos que buscar ese equilibrio entre lo que perdemos y cómo debemos de reponerlo. Y justamente podemos perderlo por distintas formas, ¿no? Perdemos ese líquido a través del sudor, que nos vamos a enfocar más en ese punto. En el tracto respiratorio, en el caso de las mujeres a través de la lactancia, también a través de la menstruación, en el caso de las mujeres. Y pues también en el caso de la orina, o a través de los riñones, y el tracto gastrointestinal, que es a través también todo el proceso de heces fecales, pues también a través de ahí se llega a perder líquido. Pero si nosotros perdemos líquido, lo que tenemos que hacer es reponerlo. ¿Por qué? Porque si perdemos de más o más líquido, pues lo que estamos haciendo estamos haciendo un desbalance. Y entonces al hacer ese desbalance, lo que estamos causando es una deshidratación. Entonces, algunas fuentes donde podemos obtener ese líquido pueden ser los alimentos ricos en agua, por ejemplo, en el caso de de las verduras que estamos viendo en la imagen, y también podemos reponerlo a través del agua, hay algunas bebidas deportivas y en el caso de las bebidas que son líquidos, por ejemplo, un té. Ahí les puse la imagen de la bebida deportiva, pero aquí hay que tener mucho ojo. Por ejemplo, o poner ojo ahí, por ejemplo, hay personas que me ha tocado que la bebida deportiva la utilizan como si fuera agua natural, o sea, que tienen sus botellas de bebida deportiva y están todo el día tomando bebida deportiva. Entonces,
ahí sí nada más hay que tener mucho cuidado. Si no eres deportista o no estás requiriendo como tal toda esa cantidad de electrolitos que proporciona la bebida deportiva o incluso hidratos de carbono, pues no es lo más ideal estar tomando o estarte hidratando con ese tipo de bebidas, ¿ok? Aquí siempre les digo a mis alumnos, pues no puedes entrar al campo con una lechuga, ni tampoco con un tomate, ni nada de eso, ¿no? Entonces, como en el caso de deportistas, lo que tenemos que hidratarnos en el momento del partido van a ser principalmente la bebida deportiva y va a ser también lo que es el agua, ¿no? Entonces, esos son las fuentes por las cuales nosotros estamos o vamos a recuperar ese líquido que estamos perdiendo a través de la sudoración. Entonces, vamos a ver. Lo que buscamos justamente, lo que habíamos mencionado, es hacer ese balance entre la pérdida y lo que estamos, bueno, recuperando. En el caso, si la balanza se mueve hacia un lado, hacia el lado de la pérdida, pues lo que vamos a tener es una deshidratación. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es eso que se llama euhidratación, que es prácticamente tener ese control o esa ingesta y pérdida que sean similar la cantidad, ¿okay? En el caso de los deportistas, al momento de justamente entrar, por ejemplo, a hacer el deporte, el ejercicio, no solamente el día de la competencia, sino también el momento del entrenamiento, a veces a veces el entrenamiento puede llegar a ser mucho más pesado que el día del partido. Entonces, tenemos que estar muy atentos a si estamos entrenando a los rayos del sol, por ejemplo. Nuestro cuerpo como tal ya al momento de hacer ejercicio aumenta su temperatura corporal. Entonces, si todavía le sumamos los rayos del sol, pues entonces tal vez la deshidratación va a ser mayor. También esto que se llama es un mecanismo la sudoración se puede decir que es un mecanismo. La sudoración lo que hace es que refresca nuestra piel para poder bajar la temperatura corporal. Entonces, el sudar como tal no es malo, sino lo que hace es justamente eso, es poder controlar esa temperatura corporal. Pero nosotros al momento en el que sudamos, no solamente vamos a sudar agua, sino también vamos a sudar electrolitos. ¿Cuáles son esos electrolitos? Principalmente el sodio. Podemos también incluso sudar potasio, calcio, ahorita los vamos a ver que esos son en menores cantidades, pero el principal electrolito que se llega a sudar es el sodio. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque de alguna manera, pues estamos, como lo habíamos mostrado en la balanza anterior, pues estamos sudando y por lo tanto se está disminuyendo la cantidad de líquido corporal en mi cuerpo y si no lo estoy recuperando voy a tener algunas consecuencias, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. En el caso de la humedad, por ejemplo, cuando se realiza ejercicio también en humedad, también no es lo más conveniente porque esa capacidad que tiene el cuerpo a través de las glándulas sudoríparas de poder sudar y poder refrescar el cuerpo, pues se ven afectadas por la humedad que está en el medio ambiente. Entonces, ahí también es otro punto que tenemos que tomar en cuenta justamente para evitar, pues vaya, que el rendimiento vaya a afectarnos por una deshidratación. ¿Qué sucede si yo me deshidrato? En este caso, por ejemplo, tenemos esta gráfica y aquí vemos que cuando perdemos del 1 al 8% pueden suceder puede suceder estas como sed, malestar, incluso reducción en los movimientos. Y conforme vamos perdiendo peso, pero no como decía en la primer mito, ¿no? Que decía que sudas grasa. No, no sudas grasa. Lo que está sucediendo es que tu cuerpo está sudando, tu cuerpo está transpirando, por lo tanto lo que está haciendo es eliminando líquido y por lo tanto lo que estás perdiendo en peso está haciendo más de líquido que de grasa, ¿no? Que eso no es correcto. Entonces, cuando vemos bueno, que se disminuye hasta el 8 al 10%, del 11, incluso al 20%, ya son consecuencias demasiado, demasiado elevadas. Por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? Delirios, espasmos, sordera, visión oscurecida, incluso hasta ahí cianuria, que es prácticamente que ya al momento de querer orinar ya no se puede, ¿no? Ya cuesta mucho trabajo orinar, pero es por una gran deshidratación que se llega a tener. Entonces, lo ideal es siempre tratar de estar equilibrado, estar balanceado en lo que estás sudando y justamente estar reponiendo
pues esos líquidos que de alguna manera se están eliminando. Aquí les puse un ejemplo. En el caso de una persona de 70 kilos, por ejemplo, el 1% sería que disminuyera 700 gramos de peso. Si ya nos vamos al 8%, ya sería perder 5.6 kilogramos. Y en el caso de un 11%, pues ya serían 7.7 kilogramos de peso lo que se disminuye, lo cual pues no se quiere decir que sea en grasa, ¿no? Volvemos a lo mismo, es prácticamente líquido y eso de alguna manera pues afecta muchas funciones en el cuerpo. En el caso por ejemplo, de los deportistas de fútbol americano, en el caso de flag, pues ahí no se está utilizando como tal un casco, las sombreras, bueno, todo lo que es el equipo, pero cuando se juega con todo el ya equipado y todo, eso todavía puede aumentar un poco más aumentar un poco más la pérdida de líquidos. Entonces, justamente, pues vaya, por todo el calor que se está produciendo. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta el clima y sobre todo si se está haciendo ejercicio con el equipo o sin equipo, ¿no? Eso es sumamente importante. En el caso del mecanismo de la sed, no es como tal. Bueno, los voy a leer. Dice, el mecanismo de la sed es menos sensible a nuestras necesidades, de manera que un sujeto puede llegar a deshidratarse profundamente antes de que aparezca la sensación de sed. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no voy a esperar hasta que me dé sed, sino voy a estar tomando pequeños tragos o pequeños traguitos de agua, o en el caso de vida deportiva, para poder estarme hidratando. Entonces, la sed no es un indicador fiable de las necesidades de líquido durante la práctica de ejercicio, especialmente si se desarrolla en ambientes calurosos, ¿ok? No tengo que esperar a que me dé sed. Tengo que estar constantemente tomando tragos de agua. Ahora, otro punto que justamente lo vamos a ver un poquito en esta diapositiva que viene. A veces creemos, como decía el ponente anterior, a veces creemos que más es mejor, ¿no? En el caso de la hidratación también sucede igual. No quiere decir que entre más líquido tomes va a ser lo ideal, porque justamente la balanza se va a desequilibrar. Voy a tomar mucha agua, pero los electrolitos, que también son muy importantes, no los estoy consumiendo. Entonces, va a suceder algo que le llamamos hiponatremia, que es mucha agua, pero bajas concentraciones de sodio. Entonces, no es lo ideal. Lo ideal es justamente tener ese equilibrio entre la bebida que me está proporcionando electrolitos y también la bebida, bueno, en caso del agua, que como tal no contiene como tantos electrolitos. Entonces, tengo que hacer una combinación de ambos para poder mantenerme hidratado correctamente. A veces, por ejemplo, algo que sucede es que creen que tomarse todo el litro de agua pues es lo ideal, ¿no? Lo ideal no es tomarte todo el líquido completamente de agua, porque vas a ir a orinar y sí, como no hay electrolitos, de alguna manera no hay algo que lo esté reteniendo en tu cuerpo. Y ojo, esto no quiere decir que vas a retener como tal el líquido y que te vas a poner llamamos edematizado, ¿no? Pero que vas a estar reteniendo mucha cantidad de líquido, ¿no? Tu cuerpo lo está requiriendo porque estás realizando actividad física, tu cuerpo lo está sudando esos electrolitos, entonces tiene que haber ese equilibrio. También tengo que tomar agua y también tengo que tomar bebida deportiva o alguna bebida que contenga los electrolitos. Entonces, volviendo a la diapositiva, no hay que esperar a que nos dé sed, realmente no hay que confiar en la sed, es como un efecto retardado de nuestro cerebro en el que dice, pues ya estoy deshidratado, pero ya no es lo más adecuado, ¿no? Esperarnos. En el caso de los entrenamientos o partidos bajo el sol o altas temperaturas, pues evidentemente lo que me habíamos mencionado, vamos a sudar. Esta sudoración, como lo mencionamos, no es como tal algo malo, sino está refrescando mi cuerpo, pero estoy cediendo también en los electrolitos, ¿no? Entonces, va a regular la temperatura corporal el agua, varía acorde a las condiciones climáticas, a la edad, a lo que vimos anteriormente. Eso también tiene que ver entre deportista, entre persona y persona. Y como ahora ya como especialistas, ya que estamos haciendo todo más más personalizado. Sí, ya queremos saber cuánto mi deportista tal está sudando y cuánto tiene que reponer. Entonces él tiene que aprender cuánto es lo que debe de consumir, tanto de bebida deportiva como de agua durante su partido,
o durante el entrenamiento incluso, o durante el día también, que vamos a ver eso. En el caso de la pérdida, pues vimos que también se pierde agua, pero también se pierden electrolitos, que los electrolitos vimos que son sodio, potasio, magnesio, incluso el cloro, vimos que se pierde también calcio. Entonces, en el caso de la reposición, por ejemplo, si nos vamos a la gráfica, si no se repone, va a suceder lo que vimos anteriormente, que va a causar una deshidratación, y al causar una deshidratación vamos a depender de cuánto por ciento estoy deshidratándome, y es acorde a lo que vimos en la imagen, es como me puede afectar, ¿no? Entonces, lo ideal pues es aprender a tener esa reposición de electrolitos y esa reposición de líquido también. En el caso del sudor, por ejemplo, vemos que perdemos sodio, potasio, calcio y magnesio, pero lo que más se va a perder es el sodio. A veces, a veces da un calambre, por ejemplo, y creemos que ya, es el potasio, ¿no? Ya es consumir un plátano. Tráeme un plátano porque necesita reponer el potasio. Pero en el cuerpo, justamente en lo que es la contracción muscular, se utilizan principalmente tres minerales, ¿no? Que es el sodio, el potasio y lo que es el calcio. Entonces, si el sodio y el potasio están muy relacionados uno con el otro, si vemos aquí, el sodio va a disminuye mucho en cantidad en el sudor, o sea, hay una gran cantidad de pérdida en el sudor. Entonces, también tiene que ver con la cantidad de sodio que estamos perdiendo, no solamente con el potasio. El potasio y el sodio son como muy buenos amigos, ellos siempre están como muy juntos. Entonces, al haber una baja cantidad de sodio, entonces también ahí puede causar un calambre. Entonces, no necesariamente tiene que ser por el potasio, sino también puede ser porque tal vez ya esta persona no está reponiendo los líquidos y los electrolitos y principalmente el sodio, ¿no? Entonces, sí es muy, muy, muy importante pues el consumo de bebidas deportivas, pero como mencionamos, justamente cuando se va a realizar o se realiza un deporte, no solamente tomarlas así a libre demanda, ¿no? Sino cuando son realmente necesarias. En el caso de los electrolitos, por ejemplo, como el sodio, el potasio y el calcio, están relacionados con la contracción muscular. Entonces, ¿qué contiene una bebida deportiva? Una bebida deportiva normalmente debe contener agua, hidratos de carbono, que principalmente el tipo de hidratos de carbono son energía rápida, lo que contienen de hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me tomo una bebida deportiva, ese tipo de hidratos de carbono que tiene es porque van a entrar rapidísimamente a la sangre para ser utilizados. Entonces, si yo no soy deportista y me tomo una bebida deportiva, pues tal vez no sea como que, bueno, me refiero a constantemente estar tomando hacia libre demanda de bebida deportiva, pues no lo más ideal, ¿no? En el caso también contiene electrolitos y que vimos ya cuáles son los electrolitos que más contienen, y se recomienda bebidas que no tengan una concentración mayor del 8%, como cuáles, por ejemplo, un jugo de fruta o, bueno, vaya, un jugo comercial, y todo ello no es lo más conveniente porque ese tipo de bebidas ya tienen demasiado azúcares, pero no los azúcares o combinaciones de azúcares que me ayudarían para el desempeño deportivo o para los deportes. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que tenemos diferentes definiciones. Tenemos bebida deportiva, bebidas energetizantes y bebidas azucaradas. Como las bebidas azucaradas, por ejemplo, vimos, puede entrar el refresco o la soda, como se menciona más en el norte. Bebidas energetizantes, por ejemplo, pues vaya, voy a mencionar marca, pero por ejemplo el Red Bull, el Monster y todos ellos no es lo más conveniente. Tienen gas, justamente por eso no se recomienda también la bebida deportiva, por la cantidad de gas que tienen, el tipo de azúcares que tienen, no lo ideal. Y en el caso de la bebida deportiva, sí, porque la bebida deportiva tiene la cantidad de electrolitos, tiene la cantidad adecuada de hidratos de carbono, tiene la cantidad adecuada justamente para reponer pues todo eso que habíamos mencionado, ¿no? Sacarte una deshidratación, sino darte los electrolitos que requieres, pero justamente pues también para eso lo combinas con el agua. Entonces, lo que se hace en consulta con el deportista es que se le enseña cuánto debe de consumir personalizado acorde
a lo que se detectó en campo con las pruebas de tasa de sudoración, que justamente creo que ya vienen un poquito más adelante. En el caso de la bebida deportiva, por ejemplo, las temperaturas que se han visto que es lo más adecuado es entre 15 y 22, aunque en algunos estudios han incluso estudiado con 10 grados y mencionan que también es muy aceptable y que también tienen beneficios de consumir las bebidas un poquito más heladas a comparación de consumirlas a mayor de 22 grados centígrados. Y bueno, aquí también menciona que en temperaturas muy, muy elevadas, pues se puede agregar hielos a la bebida, pero aquí justamente hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de poder integrarle, a veces en las estrategias les agregamos un poquito más, si le vamos a poner hielo, por ejemplo, le agregamos un poquito más de sodio, justamente para lo que habíamos mencionado, que tal vez no sea mucha bebida, pocos electrolitos y mucha cantidad de agua, lo que tenga esos cilindros, esa bebida, ¿no? Entonces hay que reponer también principalmente en sodio. A veces, por ejemplo, hay quienes llegan a utilizar cápsulas de sodio, por ejemplo, hay algunas cápsulas que ya se venden que se pueden tomar con electrolitos, pero vaya, eso depende mucho de la planificación de cada uno de los deportistas, acorde a la tasa de sudoración, cuando determinamos cuánto está cada deportista, se puede decir, saliendo de sodio, por ejemplo, lo que habían mencionado de los deportistas salados o del deportista sudador salado. Vamos a ver, creo que me regresé. Antes de acudir a un partido o antes de acudir a un entrenamiento, es muy importante que como deportistas tomen en cuenta la coloración de su orina. Ese es un método muy básico y simple de poder conocer si te encuentras deshidratado o no. Incluso lo manejamos por números o por coloración. Por ejemplo, en el caso de si ya es color, la orina es color como jugo de manzana, por ejemplo, eso quiere decir que ya estás muy, muy deshidratado. Si es, bueno, si está más clara, por ejemplo, como agua de limón, más o menos así clarita, entonces quiere decir que sí estás bien hidratado. Y bueno, hay que tener en cuenta nada más que algunos medicamentos o algunos suplementos, por ejemplo, multivitamínicos o algunos alimentos pueden llegar a modificar la coloración de la orina. Pero vaya, es un sistema o bueno, es una técnica, podríamos también llamarlo, que se utiliza no solamente para pues en casa, ¿no? Sino constantemente hay algunos entrenadores que sugieren que se coloquen, por ejemplo, en los baños, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo pues de una imagen que se colocó de la coloración de la orina en los baños para que los deportistas pudieran ellos ver cómo se encuentran de hidratación. Entonces, esta es una manera, se puede decir, un poco más fácil de poder que ellos identifiquen cómo están hidratados, pero también tenemos ya pues métodos un poquito, también tenemos métodos un poquito ya más personalizados, ¿no? Que ahorita es la tasa de sudoración. Antes de preferencia, por ejemplo, si se van a realizar partidos en temperaturas muy, muy elevadas, algo que a veces les recomendamos es 24 horas antes poder tomarse algunos electrolitos y también evitar el consumo excesivo antes de la actividad, por ejemplo, sobrehidratarse, que era lo que habíamos mencionado, ¿no? Que tal vez van a tener competencia a las 3 de la tarde y a las, no sé, 2 de la tarde se están tomando 1 o 2 litros porque quieren estar bien hidratados. Eso no quiere decir, no garantiza que vas a estar bien hidratados porque no hay un equilibrio entre los electrolitos y el agua natural. Si no estás consumiendo demasiado agua natural y por lo tanto no hay electrolitos. Solamente vas a ir al baño y listo, ¿no? Entonces vas a quedar empanzado. En el caso, por ejemplo, esta es una formulita de necesidades de líquido antes del ejercicio. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo el mismo ejemplo del chico de 70 kilogramos. Aquí, por ejemplo, pones el peso de la persona, lo multiplicas por 5 mililitros por kilogramo y estos son los rangos que podrías tomar 4 horas antes o incluso, era lo que mencionábamos, ¿no? Esto es la teoría, pero a veces no es tan, vaya, no es tan confiable cuando
los chicos los citan, por ejemplo, ¿no? Que tienen que jugar a las 3 de la tarde y se cita una hora, hora y media antes. Entonces, tener que estar a las 4 horas antes tomar una bebida, pues tal vez no es lo más adecuado, ¿no? Sino tal vez en la comida se toma un vaso de agua de fruta o un vaso de té o algo así, entonces ya estaría cubriendo como tal esa cantidad de alimentos. Después se iría el entrenamiento, que sería tal vez una hora, hora y media antes, y entonces ya podría consumir, por ejemplo, otro vaso y medio o otro poco de líquido, y ya estaría de alguna manera cubriendo como esas necesidades hídricas para iniciar el partido correctamente hidratado. Entonces, bueno, esas son algunas fórmulas. Después tenemos que durante la competencia, pues puede tomar de preferencia bebida deportiva, también incluso estar tomando agua, pero la pregunta sería entonces, ¿cuánto debo de tomar? Aquí podríamos usar también algunas fórmulas, pero en la vida real, ya en el momento que estás en el partido, por ejemplo, algo que estábamos comentando también anteriormente, a veces tener como poder cuantificar cuánto está tomando el deportista, o en el caso de los jugadores, por ejemplo, a veces es un poco complicado, al menos de que tengan su propio cilindro. Si tiene su propio cilindro, entonces puede ver más o menos cuánto está tomando, pero a veces puede llegar a ser complicado justamente porque entran, salen y pues los aguadores andamos ahí con algunas botellas que no están como tal personalizadas. Entonces, a veces puede llegar a ser un poquito complicado cuantificar cuánto es lo que están consumiendo. Entonces, nosotros para poder determinar un estimado de cuánto debe tomar cada deportista, pues hacemos en campo esta tasa de sudoración, que es esta fórmula, ¿no? Ponemos el peso previo al ejercicio y después se va a tomar el peso tanto de la bebida deportiva como el peso del cilindro de agua que lleven. Y entonces algo que se les menciona es de preferencia ir al baño antes de entrar a realizar la prueba, justamente para facilitar las fórmulas. Y otra cosa también que se les menciona es que de preferencia nadie otras personas tomen de su cilindro, sino que solamente ellos tomen de su bebida deportiva y de su agua para poder cuantificar cuánto es lo que está consumiendo. Una vez que ya tenemos el peso antes y el peso después, entonces ya se hace la resta. Nada más aquí, ojo, cuando se realizan estas pruebas de tasa de sudoración, es muy importante que los chicos se pesen en la menor cantidad de ropa posible. ¿Qué quiere decir? Que cuando están haciendo la actividad física, por ejemplo, van a estar sudando y el agua puede quedar en la ropa. Entonces, lo ideal es que se vayan al baño, se pesan nuevamente, se retiren la ropa, se limpien el sudor y se suban a la báscula para poder pesarse y ver cuánto es lo que cuánto es lo que se le va a restar al peso inicial. Algunos centros deportivos, por ejemplo, tienen su lista para que los chicos vayan anotando, por ejemplo, cuánto pesaron antes y cuánto pesaron después. Lo ideal no es que sea, o sea, que sea una vez, tal vez esporádicamente que se hagan estas pruebas de tasa de sudoración, justamente para no estar como pesando a los chicos antes y después todo el tiempo, ¿no? Eso puede llegar a ser incluso un poco traumático. Entonces, el cambio de peso se hace la resta entre uno y otro. Y también al momento, por ejemplo, se dice menos el peso post ejercicio, que nos daba 1.5 kilogramos, el tiempo que se realiza la actividad física y finalmente se realiza la fórmula que está de tasa de sudoración que tenemos donde dice F, que es el cambio de peso más el líquido ingerido en litros, se divide entre las horas que se hizo la actividad física y eso es lo que se tendría que reponer de alguna manera pues prácticamente de líquido. Hay otra fórmula que es justamente esta, que es prácticamente lo mismo, nada más que esta no te dice cuántos litros, te dice mililitros por hora, que se tiene que reponer en cuántos mililitros tienes que reponer. Entonces, si hablamos de cuánto tiene que reponer, no solamente sería agua, sino estamos hablando de bebida deportiva y también de lo que es el líquido, que es el agua. Entonces, estas fórmulas son utilizadas justamente nosotros las hacemos para determinar justamente cuánto líquido debe reponer la persona o el deportista. Y también, si ya lo queremos hacer todavía más especializado, se le ponen los parches a los chicos, se manda al laboratorio este parche para saber cuánto hay de sodio en el sudor. Se puede hacer incluso que lleven su muestra de orina para saber la osmolaridad de la orina.
Entonces, con esto se puede hacer lo más específico posible. Entonces, si se quiere solamente hacer esta tasa de sudoración para conocer cuánto debe reponer, está perfecto. Si se quiere hacer todavía más específico para conocer cuánto sodio está perdiendo cada uno de mi deportista, también se puede hacer. Incluso, por ejemplo, si quiero conocer la osmolaridad, por ejemplo, si llegó deshidratado a la práctica, todo eso se puede hacer. La verdad es que esto es una maravilla porque puedes hacer las cosas lo más personalizado posible. Requiere su tiempo, por supuesto, requiere de tiempo y sobre todo a veces hay ciertas complicaciones como estar tratando de medir a todos al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, llevar ciertas básculas, estar al mismo tiempo pesando las botellas, estar pesando a los chicos, entonces puede llegar a ser, pues sí se requiere de más personas, no solamente una, ¿no? A veces se llega a tener hasta 2, 3 personas que sea necesario que te ayuden con todo este proceso, estar anotando y todo ello. En el caso después de la actividad, pues lo recomendado es justamente también acorde como la fórmula que realizamos anteriormente, saber cuánto perdió y esto multiplicarlo por 1 o multiplicarlo, de hecho 1.5 sería lo que más se utiliza y por ejemplo eso sería lo que tendría que reponer después del partido o después del entrenamiento. Por ejemplo, estas cantidades pueden llegar a ser un poquito más elevadas, entonces lo ideal sería pues tratar de por lo menos 1 litro sería lo más adecuado de poder reponer sí o sí durante todo el día después de terminar la actividad. Y bueno, ya para finalizar, aquí, por ejemplo, cuánto es alguna de las fórmulas que para poder determinar cuánto tengo que reponer de líquido, por ejemplo, sería 100 mililitros por kilogramo de masa libre de grasa, que era lo que habíamos mencionado. La grasa se la resto al total o al porcentaje, por ejemplo, los kilogramos de grasa se las resto a todo y lo que me queda lo multiplico por 100 mililitros. Después también tenemos otro que es 1 mililitro por caloría que se llega a dar. Normalmente a veces un plan de alimentación puede estar entre las 4.000, 3.000 calorías. Entonces normalmente para deportistas podría ser entre 3 y 4 litros de agua. Aquí, por ejemplo, también entraría si están utilizando suplementación como creatina o no la están utilizando, porque también cuando se utilizan algunas suplementaciones es adecuado aumentar la cantidad de líquido. Y bueno, en el caso de la tasa de sudoración, que ya es más específica y que nos ayuda como tal a determinar cuánto es lo que tiene que reponer mi deportista. Muy bien, pues no sé si tienen algunas dudas. Este es un tema bastante amplio. Hay mucha bibliografía, entonces si alguien quiere como todavía tener más información sobre este tema, la verdad con mucho gusto puedo compartirles algunos artículos donde pueden ver pues vaya, más información sobre esto. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunas en nuestra página web, tenemos alguna información con tema, bueno, con un lenguaje muy simple de entender, ya sea para padres, entrenadores o incluso para los jugadores. Y ahí estamos, pues prácticamente tenemos nuestro correo también para cualquier duda que ustedes tengan. Y bueno, pues no sé, prácticamente es todo. No sé si habrá alguna duda con respecto al tema. Sí, Dana. Bueno, aquí dicen que si les puedes repetir cuáles son los mejores productos o electrolitos a consumir. Muy buena pregunta. Pues mira, las bebidas deportivas, por ejemplo, marcas. Powerade, Gatorade son las básicas, las que siempre se utilizan. Lo que son los electrolitos, como por ejemplo Electrolit y todos ellos, pues como tal no tienen la cantidad tan elevada de hidratos de carbono y todo ello. Entonces, las bebidas como Electrolit y bueno, este tipo de bebidas se puede aconsejar para tomarlas un día antes cuando van a practicar ejercicio o cuando van a ir a competir a un partido donde va a ser muchísimo calor, ¿no? Pero los ideales serían, por ejemplo, las 2 bebidas deportivas que más se conocen, que son bebidas como Powerade o Gatorade, que son las que tienen prácticamente la cantidad adecuada de hidratos de carbono y también de sodio adecuados. Muy bien, Dana. Dana, ¿qué bebida casera se puede hacer para tener electrolitos? Uy,
Fíjate que estuve tentada de poner esa recomendación. Si no recuerdo mal, ahorita les puedo pasar esa diapositiva, pero puede ser, por ejemplo, ponerle bicarbonato de sodio. Si quieren, les puedo pasar en la página, no sé cómo puedo comunicar contigo, les puedo poner como las cantidades exactas, pero lleva bicarbonato de sodio, agua, jugo de limón o puede ser algún extracto de cítrico, lleva azúcar, incluso esos son los que hasta el momento recuerdo que puede hacer una bebida deportiva casera, pero con gusto les paso esa diapositiva justamente donde viene exactamente las cantidades para hacer una bebida deportiva. Muy bien. Oye, Dana, una pregunta tal vez no relacionada al tema ahorita de la hidratación, pero que, por ejemplo, esta es la situación. Hay un jugador, tiene su juego a las 8 de la mañana. Así que tuvo un día, el sábado en la noche, se la pasó de fiesta, entonces se levantó tarde, entonces ya va rápido a jugar. No desayuna, no hace nada de eso. ¿Qué snack o qué es preferible que hiciera antes de se ponga a jugar todo este rollo? Mira, si va a ser, por ejemplo, una hora, hora y media antes, se puede consumir tal vez, ¿qué podría ser? Un licuado pues, o algo de fruta o un sándwich, la preferencia antes de los entrenamientos o antes de los partidos se recomiendan hidratos de carbono que les llamamos simples, ¿no? Por ejemplo, puede ser eh, un licuado de plátano, puede ser incluso unos hot cakes, puede ser un pan francés, ¿qué más? Podría ser pues sí, prácticamente como más carbohidratos. Antes hay dos reglas, ¿no? Antes de los partidos, entrenamientos, de preferencia, nada que tenga fibra, de preferencia, nada de alimentos que contengan fibra, para que no produzcan problemas gastrointestinales durante la actividad. También mantenerse sumamente hidratado antes de realizar la actividad. También puede ser un plátano, por ejemplo, también puede ser eso otra opción. Muy bien, Dana, gracias. Oye, Dana, para los entrenamientos, ¿cómo sería un plan de hidratación? Para los entrenamientos, si se va a realizar bajo temperaturas muy elevadas, por ejemplo, que está haciendo demasiado calor, pues sí, de preferencia tener su botella de bebida deportiva y su botella de agua, eso sería lo ideal. Normalmente más agua que bebida deportiva, por supuesto. Muy bien, Dana. Oye, Dana, bueno, es bien sabido de que en el medio tiempo, pues te pueden dar un chocolate, una naranja, etcétera, ¿no? Que se recomienda el consumo de frutas adicionales a la bebida deportiva durante el desarrollo del encuentro, ya sea en flag o en equipado. Sí, me supongo que pueda hacer, por ejemplo, chocolates, no es lo ideal, ¿eh? No es lo ideal consumir durante el medio tiempo, pero sí pueden ser, por ejemplo, algo que nosotros le llegamos a poner es, por ejemplo, plátanos, naranjas, eh, algunas gomitas, todo, pues el caso de las bebidas, sí o sí, que se tienen que reponer. El medio tiempo es como súper importante. El medio tiempo es donde vas a recargar la energía para el siguiente, los siguientes otros 2 cuartos, ¿no? Entonces, si no repones bien la energía durante ese medio tiempo, lo más probable es que durante los otros 2 cuartos puedas perder el partido. ¿Por qué? Porque no tienes la energía suficiente para poder defender. Volvemos a lo mismo, los movimientos, cuando una persona está deshidratada y no se hidrató correctamente durante el medio tiempo, o no consumió lo que habíamos mencionado, tal vez alguna fruta como plátanos o como en el caso de las naranjas, entonces puede llegar a estar deshidratados y sus movimientos son muy lentos, ¿no? De repente los ves así como casi que en cámara lenta porque están deshidratados. Entonces, sí, el medio tiempo juega un papel muy importante en el fútbol americano. Muy bien, Dana. Dana, ¿qué bebida o alimento recomiendas cuando el atleta se encuentra durante el partido y comienza con calambres? Ay, esa es muy buena pregunta. No tengo la marca como tal ahorita, pero hay unos shots que ya venden justamente para los calambres. Ese si quieren también ahí lo anotamos y se los podemos pasar. Es, va a sonar feo, pero es el jugo de los pepinillos, por ejemplo, que tiene mucho sodio.
le llama pickle juice. Es un botecito, entonces ese se puede llegar a tomar cuando una persona tiene un calambre y ese juguito se lo das y en verdad quita el calambre rapidísimo. Entonces son estrategias nutricionales que pueden beneficiar al deportista, pero ojo, o reponer las bebidas deportivas. Si no te tienes esos tipos de productos, tienes que sí o sí dar bebida deportiva o dar algo que le proporcione electrolitos, que sería justamente lo que habíamos mencionado, pues la bebida deportiva. En el caso de todos los productos, por ejemplo, este que te mencionaba, el jugo de pepinillos, siempre todos los productos hay que probarlos antes de un partido. Por ejemplo, cuando son una manera de probarlos es, por ejemplo, los scrimmage, por ejemplo, cuando van a hacer partidos de prueba o que hacen partidos amistosos, ahí es el momento ideal para probar todas las cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, este producto sí sería lo ideal siempre probarlo antes de dárselo al deportista. Muy bien, Dana. Hay jugadores que antes de un partido les dan antojo de chocolate, papas, etcétera, ¿no? ¿Está bien consumirlos o hay una mejor opción? No, no, claro que sí, sí, siempre va a haber una mejor opción, pero a veces no es la que más quieren. Entonces, no, papas definitivamente no, tienen demasiadas grasas, entonces no es lo ideal. Tampoco los chocolates sería lo más ideal. Lo ideal siempre, siempre antes de un partido puede ser, por ejemplo, hay quienes utilizan geles deportivos, hay gomitas deportivas que se pueden tomar antes. Puedes tomar alguna fruta, por ejemplo, nosotros tratamos de tener algunos plátanos o algo para que los chicos que no consumieron, no alcanzaron a comer, puedan tomar alguno de las frutas y pues poder tener esa energía para el momento del partido, ¿no? Sí, la alimentación es muy importante. Por ejemplo, si comes algunas papas con demasiado chile, demasiada salsa, pues al momento de estar en el partido tal vez vas a tener reflujo, te vas a sentir mal del estómago, entonces lo ideal no es nada, no es ningún alimento de esos. Muy bien. ¿Cuántas veces es conveniente, perdón, que a los Ah, jugadores se les mande el agua en un entrenamiento de 2 horas, cuando ellos tengan, se manda cuando ellos tengan sed o cada cierto tiempo? no, lo ideal sí es ellos, pues sí tienen que estar cuando ellos decidan normalmente que se les pande agua, pero es que aquí está muy raro porque en el caso del partido, por ejemplo, hay momentos en los que en el mismo partido se hacen pausas por tal vez, no sé, se lesionó uno del otro equipo, ¿no? Entonces, en ese momento en el que en el momento en el que se paró el partido para, no sé, que fue el médico a atender al deportista, entonces tú aprovechas, entras al campo, le llevas la bebida a los chicos y hay chicos que te van a decir, no, yo estoy bien, ¿no? Hay otros chicos que te van a decir, no, sí quiero, me siento deshidratado. Entonces eso, volvemos a lo mismo, puede ser muy personalizado, puede ser dependiendo de cada deportista, de cuánto esté, por ejemplo, cuánto esté jugando, qué tal si nada más entró una jugada y pues lógico no va a tener sed. Entonces, y los demás compañeros sí están jugando, tal vez son los titulares, están jugando más tiempo y entonces sí requieren estarse hidratando constantemente. Entonces, eso puede variar mucho. O sea, no podría dar como una respuesta como tal a esa pregunta. Muy bien, Dana. ¿Es normal que el deportista no sude? Sí, es normal. Hay personas, incluso hay personas que no llegan a sudar, pero eso tiene que ver mucho incluso con lo de que hay personas que sudan más que otras, hay personas que sudan más sodio que otras y tiene que ver mucho incluso con las glándulas sudoríparas de cada persona o la termorregulación de corporal también de cada uno de ellos. Sí, si quieren, bueno, si hay cosas que podemos, si quieres ir anotando y con mucho gusto les envío más bibliografía acerca de todos estos temas, porque en verdad hay mucha información de hidratación, muchísima información. Muy bien, Dana. Todavía tenemos tiempo, entonces voy a ir a estas preguntas. Comentaste de unas cápsulas de sodio. ¿Esas se pueden mezclar con una bebida deportiva, electrolitos, o se mezclan solo con agua fresca? Eso no, las puedes mezclar, las puedes tomar antes de los partidos y se puede tomar con agua natural o con el agua o la bebida deportiva, no hay ningún problema.
No es como tal que hay personas que sí les ponen a la bebida más sodio, pero hay otros que, si, por ejemplo, si detectamos a una persona que suda más sodio que otras, entonces a esa persona se le puede dar una pastilla solo para esa persona. Muy bien, Dana, gracias. ¿La miel de abeja la recomiendas comer al medio tiempo? Sí, sí podrían, o sea, no es algo que habitualmente dé, pero sí podría hay tomar algunas miel de abeja. Vienen algunas, por ejemplo, algunos popotes donde les meten ya la miel de abeja, por ejemplo, y ya se llevan en el popote la miel de abeja, entonces en medio tiempo lo llegan a tomar. Hay otras, por ejemplo, otras personas que me han dicho que en el bucal le ponen miel de abeja, entonces, pero vaya, son cosas que algunos consideran correctos, pero sí podrían utilizar miel de abeja, no hay ningún problema. Muy bien, Dana. Entonces, ya para ir cerrando, tus métodos de contacto, aquí los pongo en la pantalla. Te pueden encontrar en Facebook como BND Balance, en Instagram también como bnd.balance-nutrición, ¿no? Sí, aquí le cambiamos, no sé, por ahí lo veo. Está la página web que es balancemx.com. Después está lo de Facebook, que es bnd.balance. Y en Instagram está bnd, creo que es punto balance nutrición deportiva. Perfecto. Y también recordarles que en tu página, en el sitio web, se pueden suscribir al boletín mensual, semanal. ¿Cómo lo manejas, Dana? ¿Nos puedes dar información sobre eso? Manejamos un boletín mensual justamente con distintos temas, todos relacionados a nutrición y sobre todo cada mes estamos enviando los boletines para tanto para padres, entrenadores y jugadores y tratamos de manejar como un vocabulario bastante simple para que pueda ser entendido y ya si alguien quiere como pues entrar un poquito más en el tema, con mucho gusto estamos abiertos a compartirles información o artículos que les puedan servir. Perfecto, Dana. Y ahora, ¿quieres decir algo para cerrar? Pues prácticamente como nutrióloga en el deporte, mi objetivo ha sido siempre guiar y orientar, como menciona en la diapositiva, y educar sobre todo temas de nutrición. Anteriormente, pues sí, había mucha escasez sobre este tema y hoy en día, afortunadamente, pues ya tenemos todas las redes sociales, tenemos las páginas y todo para poder educar a los deportistas con y a los padres y entrenadores también sobre temas de nutrición. Entonces, estaría bastante agradecida si tienen dudas y quieren saber más, en verdad, no tengan duda, no tengan miedo, por favor, está en nuestros contactos, ahí pueden encontrarnos y nosotros con mucho gusto les proporcionamos más información. Muy bien, Dana. Pues ahora sí, ya vamos a dar por terminada esta sesión. Sin antes, pues darte las gracias por participar, por aceptar la invitación. De parte, Gracias a ustedes. pues, de todo el equipo que conformamos FLAC TRC, les damos las gracias a todos los que pudieron asistir hoy a estas dos sesiones, que pues la verdad estuvieron bastante interesantes. Ahora sí que abordamos temas pues, del cuerpo, tanto en nutrición como en fisiología, de ahí hablando de un poco de preparación física, y recordarles que el día de mañana tendremos sesión doble de hablando sobre temas defensivos. Vamos a tener al coach Edgar Alonso de la Universidad Anáhuac Campus Querétaro y al coach Claudio Miranda, que nos va a estar hablando acerca, pues como ya lo había dicho, sobre la defensiva y todo este rollo. Recordarles que pueden encontrar el link de ingreso a las ponencias de la semana en la página de Facebook, FlagTRC, ahí pueden entrar y lo van a encontrar la publicación fijada con el enlace a Google Drive y ahí van a encontrar una carpeta con las ponencias anteriores de la semana pasada y un documento de Excel con las futuras ponencias, ¿no? Y también, pues, si se la perdieron y quieren volverla a retomar, las pueden buscar en YouTube como Playmaker, ahí van a estar subiéndose consecutivamente todas las ponencias y aquí en Facebook también estarán, ¿no? Y pues ahora sí, de nosotros es todo. Les agradecemos que hayan estado aquí y pues gracias, Dana. De Salud. nada a ustedes.
Gracias, Ana. Saludos. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches a todos y cuídense. Adiós.